42, versículo 10. A veces el Señor nos quiere llevar a nuevas temporadas, a nuevos tiempos. Y cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, cuando Dios quiere llevarnos a niveles mayores de gloria, sea en la empresa, en el negocio, en la familia, en la obra, es necesario pasar por un proceso. Todos queremos gloria, todos queremos la tierra prometida, pero nadie queremos pasar por el desierto. Y a veces es necesario pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Amén. Y es en el proceso donde Dios comienza a tratar con nosotros. Y es donde viene el dolor, donde viene la crisis, donde viene la enfermedad. Y a veces parece que Dios nos estuviera destruyendo. Pero como el alfarero, lo único que está haciendo es formando nuestro jarrón. Destruyendo la vasija vieja para hacer una vasija nueva. Amén. Porque la Biblia dice que no se puede echar aceite nuevo en odres viejos. Y es necesario el proceso, aunque duele, para pasar a niveles de gloria mayores. En el libro de Job, capítulo 44, versículo 10, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Emina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Abu. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. El Señor bendiga su palabra. Hay 3 partes importantes aquí de todo lo que hemos leído que me ha llamado la atención. Versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Segundo, cuando había orado por sus amigos. Y la otra parte dice: y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido. 3 puntos importantes: aflicción, amigos y una multiplicación de los bienes que había perdido. Ahora, cuando la Biblia nos habla que quitó Jehová la aflicción, cuando hablamos de que quitó la aflicción, hagamos un poco de memoria. La música me desconcentra un poco. No sé si es posible, hermano. La Biblia, Dios hablando, da referencias de Job. No fue un pastor, no fue un sacerdote, no eran amigos, sino Dios mismo dijo que no había un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal como Job. Pero cuando miramos en la Escritura vamos a notar alguna serie de calamidades que vinieron en la vida de Job. Y es la pregunta de los siglos: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué a veces nos va mal a los que servimos al Señor? ¿Por qué vienen las crisis? Si yo oro, si yo diezmo, si yo amo al Señor, estoy en ayuno, en oración. Es la gran pregunta de los siglos. Cuando nosotros miramos la vida de Job, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre de oración, un hombre que todos los días hacía sacrificios al Señor por sus hijos. Pero algo pasó en la vida de Job. Cuando usted estudia, y lo invito a leerse el libro de Job, cuando usted estudia el libro de Job se va a dar cuenta de algo. El mismo Job en unos
de los textos bíblicos dice, lo que temía me ha sobrevenido. Job tenía temor de perder las riquezas. Job tenía temor de perder a sus hijos. Job tenía temor de que alguna enfermedad tocaba su cuerpo. Y resulta que esta enfermedad y todos los temores que Job tenía vinieron sobre su vida. Le voy a decir algo en esta mañana. La Biblia nos dice que el que tiene fe, o la fe, o un grano de fe, ¿mueve qué? Montañas. La fe mueve montañas. Pero la Escritura nos enseña el temor es para Satanás, lo que es la fe para Dios. Yo tengo fe, puedo hacer maravillas, pero cuando hay temor, Satanás trabaja en los temores. Los temores atraen las cosas a nosotros. Está comprobado bíblicamente. Y fue lo que le pasó a Job. Job, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás no sabía por dónde entrar. Pero se abrió una brecha. ¿Cuál fue? El temor. Temor a la enfermedad, temor a perder su familia, temor a que alguna enfermedad viniera. Ay, que tengo un dolor, será cáncer. Y ahí comienza a trabajar el enemigo. Simplemente era un mal movimiento que hizo. Los temores. Hay pensamientos, semillas que entran en nuestra mente que no vienen de Dios, ni siquiera son suyas, sino que son inyectadas por el enemigo. Tu negocio está como cayendo, las ventas como que no se están dando, muchos pensamientos. Y esto ocurrió en la vida de Job. Y fue el lugar, la oportunidad para entrar Satanás y destruir todo. La Biblia dice que un día estaban todos los hijos. Job tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Y estaban comiendo, celebrando. Y la Biblia dice que vino un viento recio y sopló y tumbó las 4 columnas de la casa. Y cayeron, y los 10 hijos de Job en un solo momento, en un solo instante murieron. Yo quiero que usted vaya conmigo, vamos a leerlo, ahí mismo en el libro de Job, el primer capítulo, capítulo 1, versículo 15. Dice, acometieron los sabedeos, mire lo que después le ocurrió a Job, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Pero antes de eso dice el 14, vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabedeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se robaron los bueyes y se robaron las asnas. Comenzó Satanás a trabajar en las finanzas. Cuando las cosas no comienzan a marchar más. Era un hombre próspero, bendecido y en victoria. Pero la Escritura dice que los sabedeos vinieron y le robaron todo lo que Job tenía. Bueno, en este caso bueyes y asnas. Unas 500 asnas y unos 1000 bueyes. Una yunta de bueyes que costaba de 1000 bueyes. En un momento se lo llevaron. Y mataron a los trabajadores. Tremendo problema para Job. Ahora quedaron unas viudas, ahora quedaron unos hijos huérfanos y ahora le quedó un problema a Job porque eran trabajadores de Job. Pero su finanza fue atacada. Y la Escritura sigue diciendo en el versículo siguiente, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Quemaron qué? Las ovejas. La Biblia dice que tenía 7000 ovejas. Y estas ovejas en un solo momento fueron consumidas por el fuego. ¿De dónde salió el fuego? No se sabe. Algo misterioso. Accidentes en la casa. Accidentes que pasan en el negocio, en la familia, y usted no tiene explicación. Un ataque espiritual. Pero todo esto en un momento lo perdió. Y la Biblia dice que también los criados fueron muertos. Y sigue diciendo la Escritura. En el 17, y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada
y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Se robaron qué? Los camellos. Un grupo armado vino, secuestraron los camellos, se los llevaron y mataron a los criados. Entonces tenemos aquí que las finanzas de Job de un momento a otro se fueron a tierra. Job quedó en la ruina total. Ahora con un problema de unas viudas que estaban reclamando, problema de unos huérfanos y una crisis financiera que nadie podía ayudar. La Biblia nos dice entonces que estaban sus hijos y vino este viento recio y murieron los hijos. Y como si fuese poco, la Escritura dice que una sarna maligna comenzó a brotar del cuerpo de Job, desde el dedo gordo hasta la coronilla de los pies. La Biblia nos dice que no quedó nada sano en su cuerpo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que era lepra, que su carne se caía a pedazos. Yo quiero que ustedes se coloquen unos momentos en los pies de Job. Este hombre pierde su finanza. Fueron 4 partes que atacó Satanás: la finanza, su estado físico, cayó en enfermedad, su estado emocional, perdió sus hijos, sus amigos lo abandonaron, su familia, su esposa, la señora Job, llegó y le dijo: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Hay que entender a la esposa de Job. Era una mujer que estaba acostumbrada a la riqueza, era una mujer que mandaba en su hogar, era una mujer que tenía su vida resuelta, pero que de un momento a otro pierde sus hijos, pierde su estatus, pierde su seguridad, y el hombre que le proveía de todo ahora está postrado en una cama, enfermo, abandonado. Hay que entenderla. Y fueron las palabras de esta mujer. Ahora Satanás está atacando la parte emocional, dígalo conmigo, emocional. Ya atacó su finanza, ya atacó su físico, ahora está atacando sus emociones. Pierde sus hijos, pierde su esposa, pierde sus parientes, hermanos, tíos, primos, lo dejan solo. Muchos estudiosos dicen que lo sacaron del lugar donde estaba, lo llevaron al lugar donde estaban las vacas, los camellos y la cabra, y estaba el estiércol de estos animales, dicen algunos, porque la gente de la comunidad decía: el hombre está en pecado, está grave, está mal. Porque es lo que nosotros tratamos de hacer siempre cuando una persona está enferma o está en crisis. Lo primero que hacemos es señalar y decir: está en pecado, está alejado de Dios, no está diezmando, esto, aquello, aquello. Pero la Biblia me dice que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todas estas calamidades vinieron sobre la vida de Job. Por eso la Biblia dice que Dios quitó su aflicción. El hombre entró en aflicción, en angustia, en desespero. ¿Dónde estaba Dios en esos momentos?, le decían sus amigos. Era el hombre que daba respuesta en el barrio. Cuando alguien necesitaba algo, ahí estaba Job. Suplía las necesidades de la comunidad, daba el consejo oportuno. Era un hombre que conectaba al pueblo con Dios. Pero de un momento a otro este hombre está, para muchos en pecado, para muchos en la ruina. La historia, la Biblia nos dice que los trabajadores, los hijos, escupían sobre él. Faltaban el respeto a Job, porque ahora lo veían miserable, pobre, abandonado. Crisis. Como dice el dicho: al caído caerle. El hombre que era bendición para el pueblo, hoy estaba siendo afrentado, siendo criticado y siendo señalado. Y en esa situación quedó nuestro amigo, el patriarca Job. Y la Biblia nos dice que tenía 3 amigos que fueron a visitarlo. ¿Cuánto hace falta una palabra cuando uno está enfermo, cuando uno está en crisis? Un abrazo, una sonrisa, una oración. Y Job, cuando vio a sus amigos que venían, se alegró. Se sentaron con él, dice la Escritura, más de 7 días. Enmudecieron, porque la crisis, la enfermedad en que estaba Job era terrible. La Biblia dice que él no podía dormir de día porque tomó un tiesto y se rascaba. Y en la noche la Escritura dice que un espíritu lo atormentaba. Entonces ahora está atacado en la parte financiera, en la parte emocional,
en la parte física y ahora en la parte espiritual, porque un demonio venía de noche y atormentaba la vida de Job. 4 partes esenciales de nuestra vida fueron atacadas, y es lo que Satanás quiere hacer en cada uno de nosotros. Y Job, cuando vio a sus amigos, se alegró, dijo: van a orar por mí, me van a dar una palabra de consuelo. Los hombres cayeron por 7 días y 7 noches, pero en un momento comenzaron a hablar y a decir: Job, tú estás así por el pecado, tú estás así porque me has diezmado, tú estás así por esto, por aquello, por aquello. Y en vez de ser unos consoladores, se volvieron unos acusadores, señaladores. Ahora, cuando usted está en crisis, en necesidad, usted no necesita sermón, usted no necesita que vengan a reclamarle, a señalar. Usted necesita una palabra de aliento, de fortaleza, alguien que ayune, que ore, alguien que clame a Dios por usted. Si usted está en pecado, alguien que se pare en la brecha ante Dios y usted. Pero los amigos de Job, la Escritura lo dice que no lo hicieron. Se convirtieron en un látigo, afectando más la parte emocional de Job. Job se sentía destrozado en todas las áreas emocionales, espirituales, físicas. Su mente no entendía lo que estaba ocurriendo y clamó a Dios. La Biblia dice que deseó la muerte, deseó no haber nacido, deseó haber sido estrangulado en el vientre de su madre, dice la Escritura. Y es un estado cuando ya el hombre no soporta el peso, la carga, que llega al punto de querer morirse. Ese era el estado de un hombre que tenía una relación, una intimidad con Dios, pero que no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo en su vida. Cosas que pasan en nuestra vida que a veces no entendemos, pero que son más fáciles para señalar. Se consiguen los que juzgan y los que condenan, pero son pocos los que dicen: vamos a pagar el precio por la obra, por la iglesia, por el pastor, por la familia, por el esposo. Cuando el esposo está siendo arrebatado por una mujer ajena, o cuando una mujer ajena está siendo, o cuando la mujer está siendo arrebatada por un hombre. Son pocos los que pagan el precio de orar por ese hogar. Somos más fáciles a señalar: mira, quien lo ve y es cristiano, y eso que es líder, y eso. Pero ¿quién se para en la brecha a pagar el precio? Son pocos. Y Job estaba en esta condición de angustia, de soledad, de aflicción y de tristeza. Pero Dios estaba ahí con Job, aunque él no lo sentía. Y este pasaje, esta escritura, me hace recordar a José. José dice que era uno de los hijos de Jacob, el menor, uno de los menores, porque había otro menor que él. Y José, su padre, dice que lo vestía con vestiduras, era el hijo amado, querido. Y sus hermanos, la escritura dice que tenían envidia de él, pero Dios tenía un propósito con José. Dios quería llevar a José a otro nivel, dígalo conmigo, a otro nivel. Lo quería sacar de las ovejas y lo quería colocar como gobernador, pero necesitaba pasar por un proceso. Y cuando José tenía unos sueños y unas visiones, sus hermanos lo odiaron más, a tal punto que desearon matarlo. Sus propios hermanos desearon matar a José. Lo metieron en una cisterna, no tenía agua. Rubén, el primogénito, quiso liberarlo, pero no pudo. Lo metieron a los ismaelitas por 20 monedas. José fue llevado como un esclavo, dígalo conmigo, como un esclavo a Egipto. Después de ser el hijo, el príncipe, característica del príncipe en su tierra, ahora era un esclavo en tierra extranjera. Sus propios hermanos quisieron matarlo, engañaron a su padre, lo llevaron a Egipto y lo compra Potifar, un general del ejército, un hombre pudiente, un hombre que estaba cercano a Faraón, un hombre influyente en la nación, en aquel imperio, y lo coloca como un esclavo. Pero yo le decía a mi esposa en estos días: José nunca hizo labor de esclavo. Aunque fue vendido como esclavo, el propósito que había en Dios no le permitió que fuera esclavo.
¿Sabe por qué? Porque la gracia y el favor de Dios estaba con José. Amén. La Escritura dice que Potifar lo puso a administrar, lo puso como mayordomo de sus bienes, tanto en la casa como en los negocios de afuera. Y toda la Escritura dice que todo lo que José hacía, ¿qué dice la Escritura? Jehová lo prosperaba en su mano. Prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y aunque el diablo lo quería destruir, aunque fue vendido para ser destruido, aunque el propósito era que lo mataran, Dios estaba con José. Es lo fuerte. Dios estaba con él, y eso es lo que importa. Yo le digo a los jóvenes, le digo, vean, la cuestión, la Biblia dice, pasarás por el fuego, pasarás por el desierto. La Biblia no dice que Dios nos va a librar del fuego. No, vamos a pasar por el fuego. Es necesario que pasemos por el fuego, por el río, pero pasarás por el fuego y ¿qué? No te quemarás. Pasaré por el agua, por el río, pero no me ahogaré. Porque ahí somos formados. Yo no creo en evangélico, en cristiano que no ha sido formado. No importa la teología o el cargo, el título, que si usted no ha sido formado, usted no se puede considerar un guerrero de Dios. ¿Y cómo somos formados? Somos formados en las crisis, en las adversidades, en la enfermedad, en el diagnóstico médico. Cuando las cosas van mal, entonces usted se para en la brecha, usted depende de Dios, usted pasa el proceso y entonces Dios dice, ahora sí, mijito, gobierne. Gloria a Dios. Es lo fuerte. Aleluya. Es lo fuerte por el Señor. El pueblo, antes de poseer la tierra de Canaán, estuvo 40 años en el desierto. Que Dios no lleva el desierto para matar, mentira. Te lleva el desierto para probarte, para formarte. ¿Por qué era necesario que el pueblo fuera al desierto? ¿Por qué? Porque el pueblo estuvo 400 años en Egipto siendo esclavo. Se volvieron idólatras, se volvieron dependientes, temerosos. Y Dios los lleva al desierto. Dios les pasa el mar en seco, el mar se abre. ¡Wow! Cae maná del cielo. Había una nube en el día que los protegía y en la noche había una columna de fuego. El pueblo en el desierto, si usted lee la historia, le tocó pelear con grupos armados. Ellos no sabían pelear, le tocó hacerse de espadas y pelear. En el desierto aprendieron a manejar la espada. Allá estaban acostumbrados a ser latigados. Aquí tenían que manejar una espada y defenderse. En el desierto les tocó depender de Dios. Allá, por ser esclavos, tenían las 3 comidas. Pero aquí caía maná. Aquí tenían que decir, Señor, confiamos en ti. Al otro día amanecía el maná. Eso se llama dependencia de Dios. Y eso es lo que me enseña el desierto. Dependencia de Dios. No del paganiario, no del presidente, no del tío, de la dependencia de Dios. Y el pueblo lo aprendió ¿dónde? En Egipto. No, lo aprendió en el desierto. 40 años en el desierto. Aprendieron a luchar. Su espíritu de esclavo quedó en el desierto. Por eso es que el desierto es necesario, para que avances a una nueva temporada. Y cuando ellos estuvieron listos, entonces Dios dijo, bueno, ahora sí, vamos a entrar a la tierra prometida. Y entraron. ¿Y qué había en la tierra prometida? Casas que ellos no habían edificado, fincas que ellos no habían sembrado. Y todo eso se lo dio ¿quién? Dios a ellos. ¿Tuvieron que pagar algo? No, el Señor expulsó a sus enemigos y se los entregó a ellos, pero después de haber estado ¿dónde? En el desierto. Cuando pasaron el desierto, cuando soportaron la crisis, cuando dependieron de Dios, cuando el espíritu cobarde fue quitado y se volvieron guerreros, porque ellos entran a Jericó. Esta es otra cosa, no que Dios me dio una promesa, me dio una palabra y estás ahí sentado creyendo que las cosas te van a caer del cielo. El pueblo entró con una promesa, esta tierra es tuya, pero le tocó pelear con gigantes. Y esta es la parte que no queremos. Le tocó pelear con gigantes, le tocó pelear con ejércitos. Hay que pelear por la bendición. Dios te dio una palabra, hermano, y han pasado los años y no se dan. ¿Y qué estás haciendo tú por eso? Esperando que se cumpla, sí, pero el pueblo entró
Y tomó la espada y comenzaron a echarlos de esa tierra y tomaron las tierras. Y la tierra de Canaán pasó a ser de los cananeos al pueblo de Israel. Es lo que hoy se conoce como Palestina, el conflicto que hay. Pero esa tierra se la dio Dios no a los palestinos, se los dio a los israelitas hace cientos de años atrás. Que por su pecado y desobediencia la perdieron, ok. Pero ahí recibieron, después de estar ¿dónde? En el desierto. Después de aprender a manejar la espada, después de haber aprendido a depender del Señor. Y José, cuando entra a Egipto, lo pusieron como administrador, mayordomo, lo puso Potifar. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, Satanás va a tratar de que ese propósito no se cumpla. La esposa de Potifar lo vio joven, fuerte, vigoroso, colágeno. ¡Wow! Y le decía, duerme conmigo. El mundo, la atracción. Tú dices, soy el pollo de la iglesia. No, no. Es que Dios tiene un propósito contigo. Y las tentaciones que tú tienes es porque el enemigo quiere troncar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Si José cae con la esposa de Potifar, bueno, se deleita, se goza, pero hubiese perdido todo. Israel necesitaba entrar a Egipto para multiplicarse. No se trata solo de ti, sino de la gente que viene detrás. Hay gente que Dios les ha hecho llamado de servir en la iglesia y tienen temores. Ay, que hermano, que esto, que aquello, pero es que no se trata de ti. Yo no estoy aquí porque se trate de mí. Yo estoy aquí porque entendí que cada alma que se convierte, cada vida que se ministra, en cada oración algo ocurre. Y eso va a transformar no solo la vida de la persona que ministre, sino su hogar, su familia. Y eso es como una cadena. Eso va a bendecir a los otros y a los otros. Al José ir a Egipto, el pueblo se iba a multiplicar. Y de ese pueblo que se iba a multiplicar en Egipto iba a nacer Jesucristo, que iba a bendecir a las naciones. No se trataba solo de José, se trataba de un plan divino. Y a veces no entendemos los planes que Dios tiene con nosotros cuando Dios te hace un llamado al ministerio, a servir a la iglesia. Cuando Dios te quiere dar algo, a veces creemos que solo se trata de nosotros. No, hay mucha gente detrás de ti que va a ser bendecida. A través de la palabra, de lo que Dios te ha dado a ti. Cada vez que Dios te dé un cargo en la iglesia, por más pequeño que tú creas, recíbelo. Porque a través de ese cargo Dios está bendiciendo vida. Amén. Y José, gracias a Dios, no cayó en tentación, huyó, pero fue calumniado. Y lo colocaron preso por ser fiel a Dios. Tremendo, qué paradoja. Hermano, soy fiel y estoy preso. Soy fiel y no mejora la economía. Soy fiel y me siguen atacando, señalando, calumniando. Ese es el precio de la unción. Ese es el precio de la gloria. Ese es el precio que hay que pagar por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ese es el proceso para alcanzar lo que Dios quiere darte a ti. José es llevado y colocado en la cárcel. Tuvo 13 años entre la casa de Potifar y la cárcel. Pasaron 13 años, tenía 17 años cuando fue a Egipto. Pero ahí interpretó sueños al faraón, a los trabajadores del faraón, al copero y al panadero. Y cuando el panadero fue liberado, 2 años después dio testimonio de él. Y aquí ocurrió el milagro, lo que a todos nos gusta, el cumplimiento de la palabra. Pero ya venía con un proceso de unos hermanos que lo odiaban, de unos hermanos que querían matarlo, de unos hermanos que lo vendieron a una tierra extranjera. Este hombre llega a una tierra extranjera, le toca aprender un idioma que no conocía. El hombre nunca había trabajado porque José era el pechichón de la casa. Y si había trabajado eran cosas sencillas. Allá le tocó duro, pasó por un proceso y pasó a estar dependiendo de Dios. Ya no dependía de Jacob, de los ganados y de las crías de camellos que tenía su padre. Ahora dependía del Señor. Y de un momento a otro, cuando Dios vio que estaba procesado, que estaba listo, lo subió en el trono. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Lo puso como prácticamente un gobernador en una tierra extranjera. Una potencia mundial era Egipto en aquel entonces.
y Jacob gobernó. Pero hay algo interesante aquí. Jacob no fue a buscar a sus hermanos a pedirle perdón. Jacob no trajo a su papá para que viviera en Egipto y estuvieran cómodos. Usted lo ve, pasaron los días. Usted ve que la escritura pasa de un momento a otro, pero pasaron años. ¿Sabe por qué? Porque José tenía un dolor en su corazón por lo que habían hecho sus hermanos. No, que a mí me repara la mentira. Todo lo que pasa en la casa, en la iglesia, en la empresa, nos llega y nos afecta. Y José tenía una herida en su corazón. Y cuando hubo hambre en la tierra de Egipto, ellos fueron allá. Y la Biblia dice que los puso presos. La Biblia dice que les complicó la vida. Quería probar si habían cambiado o no. Les metió una taza de oro en el trigo. Y sus hermanos estaban temerosos. Dios nos está castigando. Pero la Biblia dice que ocurrió algo maravilloso. Y lo invito a que lea la Biblia de José. Que lea la historia de José. Un día llegaron, los invitó a su casa, le hizo un banquete, los puso en orden, de mayor a menor, y dejó un espacio que era el espacio de él. Y todos se dieron cuenta, estamos en orden. ¿Cómo sabe él que venía primero fulano, después fulano, después fulano? ¿Y cómo? Estaban temerosos, comida en abundancia. Pero la Biblia dice que José sintió algo en su corazón. Se conmovió en su espíritu, entró a la casa y se soltó en llanto y dio un grito de angustia que se escuchó, dice la Biblia, en toda la tierra de Egipto. Jacob estaba rompiendo una falta de perdón que había en su corazón hacia sus hermanos. Y cuando él sale llorando, no lo pudo soportar más. Y los abraza y le dice: yo soy José, su hermano. Me conmueve, me dan ganas de llorar. Yo soy José, su hermano, y se abrazan y se perdonan. Aquí hay un rompimiento, dígalo conmigo, un rompimiento. Y después que esto ocurre, hermano, la gloria de Dios se desata. Toda su familia se va a vivir a Egipto, y ahí es donde el pueblo se multiplica. Y de ahí viene el pueblo de Israel. Allí, porque hubo un hombre que tuvo la capacidad de soportar las pruebas, las crisis, las adversidades. Hubo un hombre que pudo depender de Dios en los momentos más difíciles de su vida. Y hubo un hombre que se pudo enfrentar al rencor, al odio, se pudo enfrentar al pasado que lo atormentaba. Porque a veces no avanzamos en Cristo por el pasado que tenemos y que no hemos podido superar. Él llegó, se quebrantó, lloró, los perdonó, y ahí hubo un rompimiento en el mundo espiritual. Denlo fuerte para el Señor en este momento. Alabado sea Dios. Hay cosas como esta que detienen la bendición de Dios. Un simple perdón con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el suegro, con la suegra, con esa bendita vecina. Un simple perdón que sale del corazón puede desatar una bendición en tu vida que tú no te imaginas. Mire lo que dice la Escritura. Vamos de nuevo al libro de Job. Dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él, ¿qué dice la Biblia? Yo quiero que usted lo lea conmigo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando ¿qué? Cuando él hubo ¿qué? Orado por sus amigos. Amigos, aquí dice la Escritura amigos, pero tremendos amigos que le hicieron la vida imposible, que lo señalaron, que lo acusaron, que le dijeron que era un pecador, que Dios no estaba con él, hablaron hasta de Dios ahí. Y a Dios no le gustó lo que estos hombres hablaron ni de él ni de Job. Y Dios le dijo: mire, me van a traer una ofrenda y le van a decir a Job que ore por ustedes. Y solamente voy a aceptar la oración de Job. Tremendo. Job pudo decir: bueno, aquí me la van a pagar. No voy a orar por ellos y que el juicio de Dios caiga y los consuma. Pero la Biblia dice que él oró por sus amigos. La Biblia dice que cuando el rey David era un simple pastor de ovejas,
con leones. Este fue el proceso de David. David era un joven que no era amado en su casa. Se cree que no era hijo de la esposa con la que estaba su padre. Se cree que David era un hijo que fue obtenido fuera del matrimonio y que sus hermanos no lo amaban. David era el que hacía los mandados, David era el que se iba al campo a trabajar con las ovejas. Era un trabajo pesado. Cuidar ovejas no era que yo entraba a las 8 y salía a las 5 de la tarde, a las 12 almorzaba, no. Cuidar ovejas era que yo tenía que ir semanas, hasta meses, y tenía que llevarla de un lugar a otro donde hubiese pasto, y tenía que hacerle carpas para protegerla. Y si el lobo venía, tenía que pelear con el lobo, con el león. La vida de un pastor siempre estaba en riesgo. Por eso es que Jesús colocó el ejemplo del pastor. El buen pastor, su vida dando las ovejas. Era difícil cuando tiempo de invierno, de verano. Por eso es que David dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, estaré contigo, porque había caminos peligrosos. Y David aprendió en medio de esa crisis, de ese desprecio de sus hermanos, a depender de Dios. Allí salieron los mejores salmos de David. Aprendió a pelear con el oso, con el león. Y cuando David se enfrenta al gigante, nuevamente vienen los gigantes. Porque a veces queremos ascender, pero no queremos pelear con los gigantes. Cuando David, lo primero que Dios utilizó para llevar a David al palacio, si tú quieres ir al palacio, fue la adoración. David llega al palacio porque era un adorador. Y cuando adoraba, la Biblia dice que el espíritu que había en Saúl huía. Fue la adoración que llegó al palacio de David, para que usted lo tenga en cuenta. Pero fue la guerra con el gigante lo que hizo que David entrara como general del ejército al palacio. De lo fuerte para el Señor. Entonces necesito adoración para entrar al palacio del rey. Importante. Necesito la adoración para entrar al palacio del rey. Job, cuando le pasó lo que le pasó, dice la Biblia que se postró y adoró y bendijo a Dios. Adoración en medio de la crisis, de la enfermedad, del diagnóstico médico, del abandono de la familia, del señalamiento de la comunidad. Él adoró. David adoró y fue al palacio. Y estando en el palacio, conoció al rey. Pero regresó a su casa y un día fue a hacer el mandado al papá, a llevar unos quesos, unos pollos a los hermanos que estaban en la guerra, y se encontró con un gigante. Hay que enfrentar a los gigantes, porque ese gigante fue el que lo promocionó, lo impulsó al plan que Dios tenía con él. Ya Dios le había dado una palabra, ya Dios lo había ungido como rey. Habían pasado más de 14 años y ese cumplimiento no se había dado. Pero cuando David vence al gigante, lo colocan como general del ejército. Entonces la gente decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Se hizo famoso, se hizo de un ejército. Y comenzó, ¿qué fue? ¿Qué lo llevó? La guerra. A veces es necesario la guerra espiritual, la guerra en tu cuarto, la guerra en el ayuno, la guerra en tus rodillas, postrado, en la crisis, en la adversidad. No hay nada, la nevera está vacía, llegan los recibos, hay que pagar el arriendo, tengo este proyecto, pero no tengo dinero. Pero te vas al altar y ahí haces tu guerra, ahí haces tu batalla, ahí das tu lucha en el mundo espiritual. Y cuando te levantas, entonces vienen las respuestas. Aleluya. Ya peleaste con los gigantes, entonces puedes entrar y poseer la tierra. ¿Cuánto? Es fuerte para el Señor. Gloria a Dios. Como dijo el discípulo Pablo, he peleado la buena batalla. Y cuando él oró, Dios lo multiplicó. La sarna que había en su cuerpo, al otro día, ay, ¿qué pasó aquí? Estoy sano, se levantó, comenzó a moverse. Entonces aparecen los hermanos, el tío, el primo, los amigos. Porque mientras no estaban por ahí, regresaron. Y la Biblia dice que cada uno vino con ¿qué? Un anillo y lo bendijo. Comenzó la finanza a fluir nuevamente. Los camellos, las ovejas, las vacas. Y apareció otra vez la cosa. No sé si era la misma.
La Biblia no especifica, no sé, pero apareció nuevamente. Y a través de la esposa vienen 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres, dice la Escritura, tan hermosas como las hijas de Job. El Señor hace ¿qué? Restauración. Amén. El problema no es que pases por el río, por el fuego. El problema no es el diagnóstico médico. El problema no es que te dicen que tienes cáncer o que te vas a morir. El problema es lo que tú vas a hacer con esa información. O te postras a llorar o te aferras al Señor. Solo nos queda eso. Y lo más recomendable es aferrarnos a Dios. Confiar en el Señor. Confiar en su palabra. Confiar en las promesas que Dios te ha dado. Abraham pasaron más de 20 y pico años en la promesa de que iba a ser padre, pero esperó. Y es difícil esperar, pero Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa. Espera en él, aférrate a esa palabra. No importa lo que los demás piensen de ti, no importa lo que en el caso de Job, nadie quería ya nada con Job, no importa. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si solamente quedas tú y yo, eso es más que suficiente para vencer y conquistar. Me basta estar con Dios. No importa que el mundo me deje. Y eso es lo que han hecho los grandes hombres de Dios. Y termino con esto. Job no tenía una iglesia. Job no tenía un pastor. Job no tenía un líder. Job no tenía esta palabra. En el tiempo de Job no se había dado la ley. En el tiempo de Job no existían las denominaciones. En el tiempo de Job no existían ni siquiera los primeros 5 libros de la Biblia. Pero con todo eso, Job era un hombre que tenía relación, tenía intimidad, tenía comunión con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Es lo fuerte para el Señor. Gloria a Dios. Más allá de la denominación y de los concilios, de la religión, Dios busca hombres y mujeres que se conecten con Él. Y aunque no existía una iglesia, aunque no existían los pastores, aunque no existía la Biblia, Job escuchaba a Dios. ¿Cómo lo hacía, hermano? Con la emisora, no existían emisoras. Celular, no existían los celulares. De espíritu a espíritu. ¿Dónde se comunica Dios con usted? En su espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Esa era la conexión que ellos tenían. No habían imágenes, pero había una relación. Tanto Job como Abraham, como Enoc, ellos no contaron con Biblia, no contaban con iglesia, no contaban con un lugar de congregación, ni José en su tiempo, pero eran hombres fieles al Señor, eran hombres fieles al que los había llamado, aunque no lo veían, fieles al Señor, dependientes de Dios, y dieron la gloria del Señor. Elías fue llevado en un torbellino, Enoc fue llevado a los cielos, y Abraham, aunque no vio sus promesas hechas una realidad, creyó a Dios y es contado hoy como el padre de la fe. Póngase de pie en esto. Gloria.